Le doy la palabra a María Elena Urbano Dorado, que es la coordinadora de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. María Elena. Muy buenos días, encantada de estar aquí con todos y con todas. Un saludo fraterno a todos quienes nos acompañan en este espacio de reconocimiento y de intercambio de experiencias en este seminario que, como lo dijo Cecilia, hemos denominado Rostros y Voces de la EDJA, Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Situación Penal y Privadas de Libertad. Este espacio es promovido por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, que es una red de organizaciones y de movimientos sociales que desde su creación, hace ya más de 15 años, actuamos en defensa y hacemos incidencia política para que el Estado garantice el derecho a una educación gratuita, inclusiva, pública, estatal, para todos y para todas a lo largo de la vida. Conjuntamente con la red de educación de personas jóvenes y adultas, conformada por varias organizaciones, entre las que está el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz, el Grupo Prodefensa de la EDJA, de la Asociación Sindical de Bogotá, de Educadores de Bogotá, la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, la Asociación Sindical de Educadores de Medellín, la Asociación de Directivos Docentes de Colombia, ASODIC, la Fundación Luis Felipe Vélez, el colectivo Voces y Colores, se conformó con el propósito de trabajar por el derecho a la educación de jóvenes y adultos, basado en que la EDJA es un derecho humano fundamental, reconocido por el Estado colombiano en los acuerdos internacionales y también está reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero que en realidad el Estado no está garantizando plenamente este derecho. Desde 2018 hemos venido tejiendo con el apoyo del Instituto de Cooperación de la DBB, es un instituto de cooperación internacional de la Asociación Alemana de Educación de Adultos, y también por la campaña latinoamericana por el derecho a la educación clave, este proceso. Lo hemos enfatizado en formación, investigación, visibilización, movilización e incidencia por la mejora y el fortalecimiento de la EDJA en Colombia. En este proceso de incidencia política que venimos realizando, tenemos tres grandes propósitos a lograr en el corto, mediano plazo. El fortalecimiento y el rediseño de la política pública de EDJA en el marco del derecho humano fundamental, del derecho humano fundamental a la educación. En la incidencia hacia reformas a los artículos 67 y 45 de la Constitución Política Nacional, que establece la responsabilidad y la obligatoriedad del Estado en educación, y este se limita solo a personas en un rango de edad entre los 5 y los 15 años. Asimismo, el otro propósito es hacer incidencia hacia el incremento de los presupuestos para la EDJA en todos los ámbitos. Este seminario constituye un escenario significativo, muy valioso para el reconocimiento del rostro de la educación que se entrega a jóvenes, adultos y adultas en estos establecimientos. Esperamos que nos proyecte ambientes para la mejora de la EDJA en este tipo de educación y nos permita trazar rutas de reciprocidad y solidaridad entre nuestros países. Agradecimientos especiales a nuestros invitados e invitadas de Brasil, al profesor Leonardo Fernández Julião, de Perú al licenciado Tomás Lara, de Colombia, del departamento del Quindío, al rector Gustavo Zamudio,
y el docente James Ospina, y desde el Valle del Cauca a las docentes y el docente Sara Juliana Guerrero, Ana Marcela López, Karim Viviana Ruiz y Andrés Felipe Quintero. Mil gracias a todos y a todas por esta importantísima participación. Un feliz día y muchas gracias. Gracias, María Elena. Ahora le damos la palabra a la profesora Ana Lucía Medina, quien va a estar ayudándonos, quien ha estado ayudándonos en la coordinación de este evento. Ana Lucía, tú tienes la palabra. Ay, bueno, sí, muchísimas gracias, compañeras, además de ofrecerles unas disculpas a nuestros invitados, pues porque no les pedimos autorización para grabarlos, pero ustedes saben que este es el registro histórico en la pandemia y entonces, bueno, pedirles ya la autorización para la filmación. Estos registros quedan también colgados en nuestra página de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación en Facebook y bueno, como sabemos, eso es parte de la divulgación. Yo quería presentarles a ustedes a nuestro primer invitado que viene desde Brasil. Él es profesor asociado de la Universidad Federal Fluminense. Es también el vicecoordinador del Núcleo de Estudios y Documentación en Educación de Jóvenes y Adultos. Y también es coordinador del Grupo de Trabajo y Estudios sobre Educación para Jóvenes y Adultos en Situación de Restricción y Privación de Libertad. Bueno, también obtuvo un premio llamado, o participó, como pesquisador joven cientista. Pero además acaba de publicar su libro en portugués, un libro muy especial que realmente resume como toda su trayectoria, no solo académica, sino como práctica también. Se llama Cartografía de las experiencias de políticas de educación para jóvenes y adultos en prisiones de América del Sur, que prontamente también será publicado en español. Entonces, profesor, para nosotros es un placer contar con su presencia en este momento. Sabemos que su español es muy bueno, entendible y que estamos súper felices de que pueda estar con nosotros y que este sea el encuentro de muchos otros y que podamos seguir tejiendo estas redes de apoyo. Sabemos que en solitario no podemos estar y que estas redes definitivamente vienen a auxiliarnos y a potencializar nuestras luchas. Así que bienvenido, profesor. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y todas. Estoy muy feliz con la oportunidad de diálogo. Siempre es muy bueno hablar con los compañeros de otros países de América del Sur. Como dice, yo voy a pedir mis disculpas por mi portuñol, porque creo que voy a hacer un crimen con la lengua española. Pero creo que es una oportunidad de hablarnos sobre algunas cuestiones, experiencias nacionales e internacionales sobre. Yo voy a presentar acá un PowerPoint que creo que va a ser fundamental para seguir hablando sobre las cuestiones que yo elenqué para este momento. Bueno, más una vez, muchas gracias por la oportunidad de diálogo. Estuve a poco haciendo, como Ana dice, una investigación sobre las experiencias de educación en contexto de encierro en algunos países de América del Sur. La idea inicial fue trabajar con 10 países, pero con la pandemia solo fue posible hacer en 5 países, en Argentina, en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Como dice Ana, la experiencia de investigación fue publicada en un libro que ahora está en portugués, pero con la ayuda de Ana Lucía Medina vamos pronto publicar también en español, que como dice Ana, es una cartografía de las experiencias de política de educación de personas jóvenes y adultas en contexto de privación de libertad en América del Sur. Entonces, yo voy acá a presentar algunas cuestiones que hacen parte de un capítulo del libro donde es posible pensar sobre los marcos internacionales que orientan gran parte de nuestras legislaciones nacionales. Y creo que, como dice profesora Cecilia, son acuerdos internacionales, son lineamientos internacionales
fundamentales para pensar en nuestras políticas. Entonces, yo voy acá a presentar algunos principios y fundamentos internacionales de los derechos humanos y garantía de la educación de personas jóvenes y adultas en situación de privación de libertad, o sea, los principales marcos normativos internacionales. No son todos, porque hay muchos, pero los principales, por ejemplo, se empieza con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que va a decir que la educación estará orientada al pleno desarrollo de la persona y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y un segundo, que es de 1977, que es las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que va a establecer que deben tomarse medidas para mejorar la educación de todos los reclusos y que la educación de los presos jóvenes y analfabetos debe ser obligatoria. También propone que en la medida de lo posible la educación de los presos debe ingresarse en el sistema educativo del país para que luego de su liberación pueda continuar sus estudios sin dificultad. Un tercer documento, que es de 1990, que son los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, va a decir que todos los presos tienen derecho a participar en actividades culturales y a beneficiarse de una educación dirigida al pleno desarrollo de la personalidad humana. Y un cuarto, que es de 2008, o sea, que va a decir sobre los principios y mejores prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en Américas, va a decir que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, que será accesible para todos, sin discriminación alguna, y tendrá en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. Y también un otro documento, que es de 2017, que las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y medidas de no detención para mujeres delincuentes, que llamamos de reglas de Bangkok, va a decir que teniendo en cuenta las condiciones, especificidades y necesidades de las mujeres, que se construyan unidades adecuadas para su atención, desarrollando, implementando métodos de clasificación que aborden las necesidades específicas de género y la situación de las mujeres reclusas, con el fin de asegurar la planificación y ejecución de los procedimientos adecuados e individualizados para rehabilitación, tratamiento y reinserción social de los reclusos. Caminando en 2015, o sea, tenemos una muy importante decisión, o sea, acuerdo internacional que se llama Reglas Nelson Mandela, o sea, las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos, que va a decir que el sistema de justicia penal debe proporcionar educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia adecuada y disponible, incluidas las de carácter reparador, moral, espiritual, social, deportivo y de salud. Y con respecto a la educación, el documento va a decir que el sistema debe tomar medidas para mejorar la educación de todos los presos y que la educación de los reclusos analfabetos deberá ser obligatoria, prestando especial atención a la administración penitenciaria. Y también que en la medida de lo posible, que la educación de los presos debe integrarse y el sistema educativo del país, para que luego de su liberación pueda continuar también con sus estudios sin dificultad. También tenemos, para todos nosotros que somos, que trabajamos con la educación de jóvenes y adultos en general, conocemos que un importante marco normativo que es del 6º Congreso Internacional de Educación de Adultos, o sea, de la 6ª Confitea. Ahora estamos empezando los trabajos para pensar en la 7ª Confitea, o sea, en 2009, que ocurrió acá en Brasil,
este documento va a decir, por ejemplo, que la educación inclusiva es fundamental para el logro de desarrollo humano, social y económico. En este sentido, no puede haber exclusión por edad, género, etnia, condición de inmigrante, idioma, religión, discapacidad, ruralidad, identidad o orientación sexual, pobreza, desplazamiento o encarcelamiento. Y el documento va a decir aún que en caso de la educación de personas jóvenes y adultas en situación de privación de libertad, es fundamental brindar educación de adultos en las casas, apta para todos los niveles. A partir de estes documentos internacionales, ou seja, de acordos internacionais que nossos países firmaram estes compromissos, acá em Brasil temos alguns marcos que também são fundamentais para pensarmos sobre a política nacional de educação para os jovens e adultos e também para pensarmos sobre este sujeito que está em situação de privação de sua liberdade. Ou seja, então, nossa Constituição Federal, que é de 1988, por ejemplo, va a decir, como la profesora María Elena Dorado dice, que la educación es un derecho humano fundamental y subjetivo, o sea, es para todos. No estamos diciendo que es un beneficio, pero estamos diciendo que es un derecho. Entonces, esta es una cuestión fundamental para pensarmos en la política de educación en general acá en Brasil para todas las personas y pensando a partir de una educación a lo largo de la vida. Entonces, tenemos una ley de ejecución penal que es de 1984, o sea, anterior a la Constitución Federal, por eso tenemos varias reformas de artículos de la ley para garantizar la educación básica. O sea, esta ley ahora, en diálogo a partir de las cuestiones previstas en la Constitución Federal, va a firmar este compromiso, que la educación es un derecho fundamental y subjetivo para todas las personas que están en situación también de privación de libertad. Tenemos también una importante ley de 1996, que es la Ley de Bases y Directrices de la Educación Nacional, que va a organizar, va a orientar, va a definir las orientaciones nacionales para la política nacional de educación, donde a partir de esta directriz, de esta ley, va a definir, por ejemplo, cómo se va a organizar toda la política de educación en Brasil, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y también para las personas que están en cualquier situación, también para las personas que están en situación de privación de libertad. A partir de estos marcos nacionales que van a fundamentar las políticas nacionales, a partir de 2005 se empezó una discusión acá en Brasil para se implementar, para se pensar en desarrollo de una política nacional para la educación en las cárceles. Y a partir de estas discusiones nacionales, fueron aprobados por dos consejos muy importantes acá en Brasil. Un que es el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y otro por el Consejo Nacional de Educación, donde ambos consejos aprobaron directrices nacionales para la educación de jóvenes y adultos en situación de privación de libertad en las cárceles. O que son estas directrices? Son orientaciones políticas, curriculares y pedagógicas para pensarmos en la educación en las cárceles. O sea, como creo que todos acá sabemos, Brasil, que tiene más de 210 millones de personas, que tiene un territorio que es casi un continente, o sea, que estamos organizados en 27 estados federativos, como llamamos acá. Entonces, ahora, a partir de estas directrices, tenemos que pensar una política donde tenemos sus particularidades a partir de las realidades estaduales, pero tenemos orientaciones nacionales para implementar una política para los jóvenes y adultos que están en contexto de encierro. Bueno,
hay dos cuestiones que para nosotros son fundamentales para seguirmos hablando y poner en diálogo sobre las cuestiones sobre las cuestiones internacionales, sobre estos marcos internacionales. A partir de estas directrices, pasamos a pensar, por ejemplo, que cuando hablamos de una educación en contexto de encierro, estamos hablando de una educación de personas jóvenes y adultas, que tenemos legislaciones, directrices que van a organizar la política nacional. O sea, que comprende, por ejemplo, que la educación de personas jóvenes y adultas en Brasil es una modalidad de educación básica. O que sea eso? O sea, es pensar que tenemos que construir una propuesta política, curricular y pedagógica que de educación para estas personas. No es lo mismo que trabajar con los niños, es pensar en un modo de hacer distinto para este sujeto. Y una cuestión fundamental, pensando en la realidad continental de Brasil, es que tenemos una diversidad de los sujetos. O sea, tenemos en nuestro territorio sujetos que son indígenas, sujetos que son que llamamos acá de quilombola, tenemos sujetos otros y también tenemos sujetos que están en situación de privación de libertad. Para seguir hablando con los otros compañeros, una cuestión fundamental hoy para nosotros, cuando analizamos aún la política nacional de educación que estamos implementando en contexto de Brasil, es que la educación en contexto penitenciario aún se reduce a una perspectiva de escolarización. Y para seguir con el diálogo y mantenerme a disposición para seguir con el diálogo, hay una cuestión para nosotros que es fundamental y que está en nuestra Constitución. Cuando dice, por ejemplo, que la educación, como dice antes, es un derecho de todos y que se promoverá con la colaboración de la sociedad, teniendo como objetivo tres cosas: el pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su cualificación para el trabajo. O sea, estos son tres objetivos fundamentales para pensarmos en la política de educación para todos que están, principalmente también, o sea, para los sujetos que están en contexto de encierro. Yo voy a mantenerme a disposición para seguir en diálogo. Muchas gracias, profesor, porque ya le iba a decir que te quedaba un minutico, pero súper bien. Muchas gracias, profe, porque nos adentras en este proceso de conocer esas legislaciones y cómo, pues, a nivel internacional y cómo aterrizaron allá en Brasil, que de hecho aterrizó de una manera bien particular y muy importante. Tal es que desde Ecuador nos saluden y tenemos ya 14 conectados por estas plataformas de Facebook, ¿no? Entonces, Ecuador también está presente, bienvenidos, qué chévere conocer sus experiencias, también seguimos muy de cerca lo que sucede en Ecuador y queremos establecer diálogos también con ustedes. O sea que bienvenidos y demos continuidad entonces a nuestra programación. No sé si más bien entonces pasamos con el profesor James y el profesor Tomás se va organizando, ¿te parece, Tomás? Y nuestro amigo sí, claro Andrés va ayudándole. Bueno, entonces vamos a presentar al profesor James Ospina. Es una experiencia desde Colombia, desde el Quindío. El profesor James Ospina es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas. Tiene más de 20 años de experiencia en la atención de poblaciones de menores privados de la libertad y en rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas. Es experto terapeuta en rehabilitación del consumo, docente de educación por ciclos, coordinador académico en el convenio de atención a población en procesos de rehabilitación, protección y restablecimiento de derechos en el departamento del Quindío. Además, es líder del sistema de responsabilidad penal adolescente en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío. Profesor James, bienvenido. Aquí su espacio, que ya lo conoce, en el que ya ha participado antes. Bienvenido. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Súper, profesor James, deseosos de escucharte. Y bueno,
súper a la expectativa de lo que nos vas a contar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, sí, muy agradecido de poder estar en este espacio con ustedes y poderles compartir esta mañana algo de lo que es educación para jóvenes en el departamento del Quindío. Pues en el departamento del Quindío no, realmente aquí en Colombia, porque pues nosotros entendemos que toda la parte normativa de lo que tiene que ver con la educación para los jóvenes que se encuentran privados de la libertad o en sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues tiene digamos que tiene una normativa tanto nacional como internacional. Desde ahí nosotros venimos trabajando, creando o desarrollando más bien esas políticas de educación que puedan beneficiar realmente a los jóvenes. Contarles que en la experiencia, digamos que en Colombia hemos logrado avanzar en muchas cosas. Hoy en día incluso tenemos algunas aulas hospitalarias ya abiertas y asignadas por el Ministerio de Educación Nacional, por las Secretarías de Educación, atendidas con personas profesionales en todo el campo. Y a la vez, pues, decirles que en la educación para los jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal, desde la parte de la ley, siempre estará como diferenciada de la parte de adultos, ¿no? Es decir, aquí en Colombia hay una diferenciación muy grande entre la atención educativa que se hace para los jóvenes y también en este caso para las personas adultas privadas de la libertad. Y el sistema, digamos que la ley 1098, que es la que nos habla del tema, nos dice que esa diferenciación debe ser dada porque es un proceso restaurativo, diferenciado del de adultos, con unas medidas que sean realmente resocializadoras y que correspondan a las necesidades de los chicos. Desde ahí entonces nosotros tenemos un panorama que es desde la educación poder desarrollar en los diferentes departamentos y a nivel nacional, digamos que modelos educativos o en algunos casos estrategias pedagógicas diferenciales para la atención de estos jóvenes. Y desde ahí atendemos y entendemos que se hace de una manera flexible, inclusiva, pertinente, diferenciado y de calidad. Y nosotros en el caso del departamento lo hacemos no por periodos académicos, porque pues digamos que choca con cuando el chico ingresa al sistema en cualquier momento del año, los espacios de tiempo, los periodos académicos, ya algunos han pasado el primero, el segundo, el tercero o el cuarto periodo, entonces lo hacemos a través de unas etapas en ese desarrollo. Digamos que una pequeña introducción. Entonces les contaba, digamos que cómo está construida la estrategia pedagógica, de esa manera venimos trabajando en el departamento y creo que en muchas regionales también. A través de los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de las estrategias o los modelos educativos por los cuales atendemos a los jóvenes. Y en el caso del Quindío, no lo hacemos por periodos académicos, sino por etapas donde se trabajan los diferentes logros que los chicos requieren y necesitan. En cuanto al marco normativo, entonces voy a tratar de hacer una introducción del marco normativo nacional. Y lo primero que arrancamos es con la Constitución Política de Colombia, donde se regula, digamos, que los principios para que todos los ciudadanos, entre ellos los jóvenes, los niños, puedan tener todas las posibilidades de desarrollo, tanto a nivel social, emocional, familiar, en cada uno de los campos. Entonces, el artículo 44 establece el principio del interés superior del menor, el cual obliga a que la familia, la sociedad y el Estado asistan y protejan al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Y el artículo 45, donde establece que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral, y el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Digamos que aquí nosotros, dentro de la ley,
establece esos principios diferenciados para los chicos. Ya la Ley General de Educación nos habla acerca de la educación para la rehabilitación social. En este caso, es un principio que se aplica a la educación para los jóvenes, adolescentes o jóvenes privados de la libertad o en el sistema de responsabilidad penal, y a la vez tiene aplicabilidad en la educación para las personas adultas que en este caso se encuentran recluidos en cárceles o penitenciarías del Estado, ¿sí? Y habla acerca de que la educación para la rehabilitación social comprende los programas educativos ofrecidos a personas cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales para su reincorporación a la sociedad. Desde ahí nosotros también trabajamos, digamos que la parte de educación para adultos en algunas cárceles, o lo hicimos hasta el año 2018, sin mucho inconveniente. A partir del 2018, el Ministerio de Educación Nacional nos dijo que no estaba reglamentado, que debía ser el mismo INPEP en el caso de los adultos quienes prestaron el servicio educativo. Y ahí hay una cuestión que todavía está como muy compleja y no se ha definido con claridad, por lo menos en el país. En cuanto a la ley para los jóvenes, entonces la ley 1098 del 2006, es el Código de Infancia y Adolescencia, nos habla, pues digamos que toda la ley está amparando a los jóvenes y eso, y en el sistema de juzgamiento de sus sanciones o sus penas lo hace de manera diferenciada, como ya les dije ahora. Y dice que es el conjunto de principios, normas, el sistema de responsabilidad penal adolescente, es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años de edad al momento de cometer el hecho punible. Entendiendo esta situación, si un joven de 17 años, 360 días, comete una infracción, un delito, y es cogido, es puesto preso, digámoslo así, o llevado al centro donde se va a hacer su juzgamiento, entonces este joven lo haría como menor de edad, y si la sanción, que puede ser hasta 8 años, dependiendo de la situación en la que la infracción que él cometió, él lo haría en un centro de reclusión para menores, que es un centro de atención especializado. Entonces, ahí él lo haría y estaría ya hasta los 26 años de edad, porque él fue sancionado como menor de edad. Entonces, digamos que eso es parte de los principios normativos de la ley 1098 del 2006 y del juzgamiento de los menores cuando cometen infracciones. También tenemos en el 2015 el decreto 2383, que ya es un decreto especializado frente a la reglamentación para el servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal, y este decreto se adhiere a la ley 115 general de educación y hace parte ya del sistema educativo. Entonces ya aparece diferenciado para los jóvenes que ingresan a las instituciones educativas, si se encuentran en el sistema de responsabilidad penal o no, si están en una sanción privativa de la libertad o si no están en sanción privativa de la libertad. Entonces ahí ya aparece cómo matricularse a estos jóvenes. Digamos que eso en cuanto al marco normativo nacional, donde nosotros tomamos la parte educativa para estos jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente aquí en Colombia. En el marco normativo internacional, más específicamente con los menores, digamos que no tenemos, digamos que como la educación para adultos en estos centros tenemos ciertas dificultades, entonces está basado más en la parte de los menores. Entonces, aquí tenemos las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, o reglas de Beijing del año 1985, y plantea la necesidad de propiciar una atención articulada y pertinente por parte de los actores sociales institucionales encargados de la administración de la justicia de menores,
y en ellas destacan los principios de inclusión y equidad, de tal manera que las personas en conflicto con la ley se las considera según su edad, su sexo y características individuales. En estas reglas, la educación es vista como un elemento de oportunidad que facilita la inclusión de los adolescentes como sujetos sociales. Digamos que ahí nosotros hemos tomado como referencia lo que el marco internacional nos va diciendo. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 1989, que establece la responsabilidad de los estados de respetar y garantizar los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que sean acusados o declarados culpables de haber infringido las leyes. Y digamos que estos principios nos llevan a que debe ser un proceso equitativo, justo y garante de sus derechos fundamentales, y que los estados además deben fomentar el desarrollo integral de esta población y garantizar el derecho a la educación en todos los sentidos. Desde ahí nosotros aquí en Colombia hemos podido partir con que las necesidades de los chicos son diferenciadas, cada uno en su situación individual, que los procesos en la medida en que se puedan deben partir a partir de un principio, y es un diagnóstico académico con un plan académico individual para cada uno de los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal, y a la vez debe tener en cuenta sus necesidades, sus condiciones, lo que él quiere ser o quiere alcanzar también en la vida, y desde ahí parte la educación, y se le ofrecen oportunidades no solamente para que él pueda terminar su formación básica y educación media, sino que también en este momento ya se viene trabajando de manera muy fuerte en el país con los programas como el programa Sueños del ICBF, donde ellos pueden acceder a la formación profesional en la universidad, además de los convenios con instituciones como el SENA, donde ellos pueden entrar a hacer sus procesos de técnicos o tecnólogos dentro de los centros de reclusión para menores infractores, que es el Centro de Atención Especializado, como les decía ahora, o CAE, que nosotros llamamos. Las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, directrices de Riad del año 1990, reconocen la importancia y la necesidad de establecer políticas al interior de los ordenamientos nacionales a fin de prevenir la delincuencia juvenil e impedir la estigmatización y criminalización de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Todos estos principios, también tenemos las reglas de Tokio en el año 90, que promueven la aplicación de las medidas no privativas de la libertad. Digamos que aquí en Colombia se está trabajando muy fuerte en este tema a través de algo que se llama Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio de Justicia y el Derecho aquí en Colombia. Y es a partir de la Justicia Juvenil Restaurativa poder tener un principio de oportunidad para que los jóvenes no vayan a los centros de reclusión de privación de libertad, sino que puedan tener sanciones o medidas no privativas de la libertad. De manera muy fuerte se ha venido trabajando en eso, y pues obviamente eso nos obliga a nosotros también en educación a poder fomentar y propiciar una educación que sea acorde a las necesidades y a las características de estos jóvenes, no solamente en las acciones privativas de la libertad, sino en aquellas que no lo son, porque es lo que se está buscando, digamos que a nivel nacional, que se pueda tener de manera muy fuerte. Las otras partes de las reglas normativas o del marco normativo internacional son las reglas de La Habana, del año 90 también, que tiene como objetivo establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Digamos que ahí nosotros es desde donde hemos partido para que esos principios de educación también se puedan llevar a cabo de manera muy acorde, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características, a las condiciones, incluso a esas situaciones mínimas de ellos. Y en el año 2007, digamos que el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, que es lo último que nosotros tendríamos aquí frente a
frente a lo que es los principios de la educación para los jóvenes y jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente, por lo menos aquí en Colombia. Bueno, agradecemos al profesor James por su excelente presentación. Le doy paso a Ana, por favor, Ana Lucía. Ana. No se está escuchando bien. Sí. Aló, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias. Agradecemos al profesor James por su presentación y le damos el paso a Ana Lucía. Ana Lucía. No te escuchamos, Ana. Aquí. Bueno, agradecerle a James por su presentación. Aprendimos realmente algunas cosas que para nosotros son desconocidas en ese sistema, y este marco normativo es importante. Y pues también algo que nos llama la atención, ¿no? Que estamos también sujetos a muchos programas. Seguimos sujetos en Colombia a programas dentro de el sistema prisional de menores. Bueno, ahora sí, yo creo que ya todo está listo para que nuestro profesor de Perú pueda estar aquí, Tomás. Tomás, nuevamente bienvenido, te escuchamos. Hola. Hola. Hola, ya, bien. Ahora sí creo, a ver. Gracias. ¿Se visualiza? Todavía Hola. no. Ya. Ahora sí se ve la presentación. Ok. Con la disculpa del caso, tengan ustedes muy buenos días. Y bueno, vamos a dar una visión amplia sobre este marco jurídico internacional y nacional en lo que compete a personas privadas de libertad. He creído por conveniente elaborarlo de la siguiente manera en este PPT, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, tranquilo, estamos Sí. viendo Okay. muy bien. Muy bien. Para empezar, que dentro de la educación, en el contexto penitenciario, se encuentra enmarcada en un convenio interinstitucional entre el INPE y el Minedu. Pero nuestro sistema es el Sistema Nacional Penitenciario y tiene tres grandes ejes estratégicos que se brinda este sistema, que es seguridad penitenciaria, tratamiento penitenciario y la administración penitenciaria, que es la logística con que se va a dar justamente el tratamiento penal. Bien, el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, su misión es ejercer rectoría del sistema penitenciario nacional, reinsertando social y positivamente a la población penitenciaria intramuros y extramuros, con condiciones de vida adecuada y con un personal altamente calificado. Para entender bien dónde está ubicada lo que es educación en el contexto penal, la educación viene a ser parte del tratamiento penitenciario a través de dos ejes estratégicos muy importantes, que es la educación y el trabajo, y que esas se van a lograr a través de las áreas asistenciales, como son el servicio legal, el servicio psicológico, el bienestar físico y mental, que es la salud, y el servicio social. A través de estas áreas asistenciales son las áreas de soporte, tanto de el área educativa como en el área de trabajo. Perdón, Tomás, un momentico, Tomás, espérate un momentico. James, te solicitamos apagar tu micrófono, por favor. James. Gracias, James. Ahora, ahorita se continúa, por favor.
Muy bien. He hecho un pequeño resumen sobre cuando el detenido que está afuera ingresa al establecimiento penal, ¿no? Cómo es insertado a las áreas de tratamiento. Muy bien, la persona detenida ingresa al sistema penal con un mandato judicial, ¿no? Este mandato judicial, de acuerdo a su delito y a sus antecedentes criminológicos, de repente, o puede ser una persona primaria, es clasificado según su grado de instrucción, ¿no? Su edad, y a fin de ser evaluado para un tratamiento posterior. Nosotros, como INPE, una vez que este señor ha sido clasificado por el área de psicología, por el área legal y por la asistenta social, que justamente conforma la junta de clasificación, este interno es ubicado en el tratamiento respectivo, pero en forma lógicamente voluntaria, ¿no? Ahí el detenido opta si es trabajo o si es educación. Una vez que el detenido opta, de repente tiene, no ha cumplido su nivel primario y secundario, como decimos por acá en Perú. Como no ha cumplido sus estudios, es reinsertado al área educativa, ¿no? O de repente tiene el deseo de poder seguir estudiando una educación universitaria, lo puede hacer también en el establecimiento penal. El motivo en sí, que este interno, una vez que es insertado en el área de tratamiento, va a tener lo que son beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios, tenemos 3 tipos de beneficios penitenciarios: beneficio de libertad, de semilibertad, beneficio de liberación condicional y beneficios de repente de visita íntima. Acá el interno, lo que hace el sistema penal, el interno, a través de su conducta y las actividades de tratamiento, se gana prácticamente el beneficio, ¿no? El beneficio a que él desea adquirir a posterior, después de una sentencia. Supongamos, de una sentencia de 10 años, de acuerdo al delito y de acuerdo a la ley que ha sido sentenciado, él puede acogerse a beneficios de la mitad de la pena o de la tercera, cuartas partes de la pena. Entonces, bien. Entramos a lo que es la educación penitenciaria. Sabemos que la educación penitenciaria es un derecho inalienable a las personas, ¿no? Y en ese sentido, la Constitución Política del Perú del año 93, actual, en el artículo 139, en su inciso 22, dice: el principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. En ese sentido, justamente el INPE es una entidad rehabilitadora, resocializadora, ¿no? Y que conlleva a los fines justamente de más humanos, creando cárceles más dignas para los privados de libertad. En ese sentido, existe un convenio marco interinstitucional entre el INPE
y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es aquella entidad que rige todas las políticas educativas públicas, ¿no? Y lógicamente lo que hace el INPE trata de agarrar las políticas públicas educativas y, bueno, tratar de alienarlas para que sean pertinentes a la realidad penal, ¿no? Ustedes podrán ver acá unas tomas fotográficas, ¿no? De algunos centros de educación técnica productivas, promociones del nivel primario y secundario que terminan sus estudios satisfactoriamente los estudiantes. A veces el problema que nosotros tenemos es que los profesores desconocen un poco la realidad penal. No es igual que un docente que enseña niños, que un docente que enseña privados de libertad. La realidad es bien compleja, ¿no? Y es abismal a veces, ¿no? Porque a veces los internos tienen conductas de repente agresivas o se muestran más complacientes de repente, ¿no? Como una actitud engañosa, podríamos decir, ¿no? Y bueno, a veces el Instituto Nacional Penitenciario trata de amoldar a través de sus capacitadores que tiene docentes del INPE y directores de las instituciones educativas, trata de alinear al docente para darle algunos TIC, que conozca también algunas normas del INPE para el buen desenvolvimiento y la toma de decisiones que deben ser certeras. Bien, nosotros para conseguir estos objetivos, el INPE no puede caminar solo, sino necesita aliados estratégicos importantes, ¿no? En conseguir estos objetivos institucionales estratégicos, ¿no? Como tenemos alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Cruz Roja Internacional, y a nivel local, regional, nosotros tenemos convenios con universidades, César Vallejo, la DBB International, que nos vienen acompañando ya cerca de 4 años, universidades del Alto Amazonas, Universidad Peruana Unión, el CENATI, que es una institución técnica productiva, Cibernet de Ucubamba, ¿no? A fin de poder conseguir estos fines, que es prácticamente la reeducación del privado de libertad. Nosotros hemos estado cerca de 6 años impulsando la educación en el contexto penal. Hemos estado en la coordinación de educación por el lapso de 5 años. Ahorita, bueno, estoy como director ya de un penal específicamente. Y hemos enrumbado estas políticas de repente conversando con los docentes de tantas deficiencias que tenían en el desconocimiento del contexto penal, ¿no? Y los diseños de los establecimientos penales que no tenían ningún criterio para dar las actividades educativas. En mérito a eso, la Oficina Regional Nororiente San Martín ha logrado en estos últimos 5 años poder implementar las actividades educativas y seguir enrumbando
el conocimiento y las habilidades y destreza de los privados de libertad. Nosotros tenemos... Tomás, disculpa, te queda solo un Hola. minuto para terminar. Tomás. Ya. Nosotros venimos... Ya, sale. Venimos promoviendo con el Ministerio de Cultura algunos unos programas de fomento a la lectura y escritura, ¿no? Como la libertad de la palabra. Venimos promoviendo también con la Cruz Roja Internacional, rodantes, y bueno, un sinnúmeros con universidades que tenemos acá, tratando de impulsar la educación universitaria, ¿no? Bajo el marco jurídico, la Constitución, las reglas mínimas de tratamiento, como lo decían mis antecesores, la Ley General de Educación, el Código de Ejecución Penal, decretos legislativos que impulsan lo que es cárceles productivas, que el primer eslabón es el área educativa, donde se capacitan y se certifica de manera documentada a los estudiantes internos, ¿no? Y bueno, ya no tenemos un poquito más de tiempo, pero bueno, agradecerles y de repente a más adelante resolver algunas consultas. Gracias. Bueno, sí, Tomás, muchísimas gracias. Muy interesante lo que sucede pues en Perú con respecto a toda esta parte legislativa y sobre todo esa dupla de educación y el sistema penitenciario. Bueno, damos paso ahorita, pues nos damos cierre a este primer bloque y vamos a dar inicio a las experiencias ya locales. Ceci, continúa, por favor. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes en esta primera parte del conversatorio. Entramos a la segunda parte, el segundo bloque, que es compartir estas experiencias pedagógicas y educativas de la educación de personas jóvenes y adultas en situación penal y privadas de la libertad. Vamos a mirar los casos de Colombia, Perú y Brasil. Vamos a volver a tener a nuestras compañeras y compañeros, y en este momento queremos invitar a las compañeras y compañeros de la Institución Educativa Técnica de Ciudad de Cali. Ellos quieren compartirnos una experiencia que se llama Guías Integradas para el Desarrollo de las Competencias en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Tenemos invitadas a las profesoras Sara Juliana Guerrero Gil, Ana Marcela López Rodríguez, Andrés Felipe Quintero y Karen Viviana Ruiz de esta institución. Tienen ustedes la palabra, les escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Sí, ya vemos. Listo. Bueno, de nuevo, buenos días. Mi nombre es Ana Marcela López Rodríguez. Hoy nos encontramos con la profesora Sara Juliana Guerrero y en compañía del profesor Andrés Felipe Quintero. Yo soy docente de el área de educación artística música, el profesor Andrés es docente del área de lengua castellana y la docente Sara Juliana es nuestra profesora de aceleración del aprendizaje. Nosotros todos somos docentes de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali, como lo mencionaste, de la sede Buen Pastor. Nuestra sede educativa se encuentra al interior del Centro de Formación Juvenil Buen Pastor en la ciudad de Cali, donde contamos con aproximadamente 230 jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley y esto los ha llevado a tener sanciones que los privan de su libertad. En esta sede educativa contamos con un grupo de 10 docentes, 2 docentes para el área de primaria, que son la docente de brújula y la docente de aceleración del aprendizaje, y 8 docentes que nos encargamos de lo que es básica secundaria y lo que es educación media. Nuestra experiencia se llama Guías Integradas para el Desarrollo de Competencias en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Esta experiencia nace en el entendido de que el docente es un mediador dentro del proceso de aprendizaje y no solo un transmisor de conocimiento y un poseedor de la verdad. El docente resulta ser un guía, un orientador que contribuye al desarrollo de habilidades y competencias dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje y es el encargado de guiar al estudiante y ayudarlo a avanzar y a mantenerse dentro del sistema educativo. Es entonces la mediación del aprendizaje un proceso de interacción pedagógica, social, dialógico, lúdico, consciente, intencional, sistemático, destinado a generar experiencias de buen aprendizaje. Para nosotros llegar a la construcción de esta guía hemos tenido que hacer toda una proyección y lo iniciamos haciéndolo desde la malla curricular. Inicialmente lo hicimos con áreas transversales y agrupación de áreas en competencias. Entonces tenemos que las áreas transversales son educación artística, educación física, recreación y deporte y tecnología informática. Y encontramos las competencias matemáticas, científicas, ciudadanas y comunicativas. Después de realizar esta proyección inicial, lo que hicimos fue revisar todos los lineamientos, estándares, derechos básicos de aprendizaje y desempeños que tiene cada una de las áreas y de las competencias que íbamos a proyectar a trabajar con los jóvenes. Ya con esto listo, lo que hicimos fue la proyección de ejes temáticos que íbamos a trabajar a lo largo del año escolar. Ustedes aquí están viendo lo que planteamos para el primer semestre del año escolar. Esto total y completamente sujeto a cambios debido pues a las dinámicas propias que se dan dentro de los centros de formación y a las dinámicas que ha tenido el sistema educativo a lo largo de este año y medio. Después de realizar esa proyección de ejes temáticos, entonces trazamos una línea de lo que iban a ser las guías integradas y llegamos a la construcción de más o menos 10 guías de trabajo a lo largo de estos 6 meses y un espacio para la socialización y difusión de todo lo que veníamos construyendo y desarrollando con los jóvenes. Dentro de nuestras guías integradas, encontramos que la experiencia que que les estamos compartiendo hoy tiene la base en el interés de los jóvenes por la música y la cultura urbana. Estos intereses de los jóvenes nos llevaron a tomarlos y ajustarlos dentro del proceso educativo y es así como nace esta integración curricular donde nosotros utilizamos lo que es el freestyle y esta cultura urbana para contribuir al desarrollo de competencias. En este momento ustedes están viendo 3 puntos de lo que ha sido una gran guía de integración y durante el abordaje del material se ha realizado todo un contexto y construcción desde cada una de las competencias trabajadas y como ustedes pueden ver, desde la competencia comunicativa abordamos la construcción de rimas, los aspectos literarios para realizarlos. Para llegar a este punto, se realizó entonces todo un contexto de lo que es el freestyle, de los estilos inmersos en él y de las bases líricas que se usan dentro de esta cultura urbana. Seguido a esto, desde el área de música, entonces hicimos la construcción de los procesos artísticos y se le propone a los jóvenes que puedan rapear o que puedan cantar esas rimas que han construido. Desde la competencia científica y el área de educación física, recreación y deporte, se le cuenta y se le propone al joven entonces hacer uso correcto de su cuerpo como instrumento musical y para la construcción de estas actividades artísticas, además de darles bases para mantener correctamente en forma sus músculos y hacer uso de la respiración costodiafragmática para la realización de estas actividades de canto, rapeo o de lo que es el beatbox. De todo este proceso con los muchachos, entonces nace la idea y la intención de proponer para ellos un espacio de ¿cómo decirlo?, de construcción artística donde ellos pudiesen mostrar sus talentos y es aquí donde tenemos este talent show, que lo construimos a partir
de la mediación de actividades planteadas desde escuela, donde los estudiantes tienen la oportunidad de participar en esas categorías que llaman su atención de la cultura urbana, como lo son el freestyle, el beatbox, la percusión corporal, para algunos la construcción de material publicitario y para otros la posibilidad de ser el comentarista o el maestro de ceremonia del evento. Todo esto haciendo convergencia de las competencias científicas, matemáticas, ciudadanas, comunicativas, además de las propias de las áreas transversales, como lo mencionamos ya, educación física, tecnología informática y educación artística. Dentro de todas estas categorías se planteó entonces una sinergia para el desarrollo de competencias y habilidades de cada una de estas competencias y de estas áreas, entendiendo que todas confluyen en la consecución de una identidad cultural, académica y social del joven. A continuación, les quiero compartir un pequeño video de lo que ha sido la construcción artística de nuestros jóvenes de aceleración del aprendizaje. Pero no tiene sonido. Ana, no tiene sonido el video. Discúlpenme un momento, entonces vuelvo a hacer la transmisión de la pantalla para ver qué fue lo que sucedió. Ana. Ana, para que salga con sonido, debes dar en presentar una pestaña. Eso fue lo que hice inicialmente. Ahora estoy tratando de compartir toda la pantalla para ver si es posible que se escuche. ¿Me confirman, por favor, si ahora sí hay sonido? No, No. no se escucha. No. Ana, propongo que lo dejemos al final porque estamos con el tiempo apretado para pasar a la siguiente experiencia y agradecerte por la presentación que está muy, muy interesante. También comentarles que estamos conectados desde diferentes países. Desde Ecuador nos saluda Juan Andrade, desde Colombia, desde Cali hay varios saludos, también desde Perú nos están saludando. Agradecemos a las personas que están conectadas por el Facebook y por el YouTube, igualmente a todas las personas que están conectadas por este link y por esta plataforma. Entonces, no se pudo pasar el video, ¿verdad? ¿Lo ponemos al final? Ana, ¿qué dices? No suena, Ana, no se escucha. Bueno, entonces le doy la palabra a la profesora Ana Lucía. Ay, sí, es una lástima, Anita, que no alcancemos a ver el video en esta sección, pero esperemos a ver si técnicamente Andresito nos ayuda para presentarlo después. En todo caso, Ana Marcela, agradecemos mucho con que nos compartas esas experiencias pedagógicas. Eso es fruto definitivamente de la unidad y de lo que la misma Constitución y estas demandas internacionales nos hablan, ¿no? Situado, una educación situada que converja la individualización, que converja el camino que hace cada sujeto, de acompañar, de estar presentes también en sus procesos y de ayudarlos siempre a esa movilidad social que todos estamos esperando y que más estos chicos que llegan allí. Entonces, agradecerles infinitamente. Sé que la experiencia es mucho más amplia, pero alcanzamos a conocer parte de ella y el video pues nos lo va a decir después. Bueno, desde las tierras caleñas, con un poquito de frío el día de hoy, entre calor y frío, pasamos a Brasil nuevamente con el profesor Leonardo, quien nos va a contar y nos va a presentar las experiencias que se dan en Brasil en el marco de esta educación.
Bienvenido, profe, otra vez. Ok, Ana, muchas gracias. No voy a acá compartir una experiencia única, yo voy a compartir cuestiones que estamos hablando para pensar en varias experiencias que estamos realizando acá en Brasil. Entonces yo voy más una vez compartir con ustedes mi presentación. Solo un momento, por favor. Perdón. Bueno, creo que pensando, por ejemplo, en que oímos ahora poco, tenemos muchos desafíos. Y pensar en que dice un poco antes sobre la cuestión de la Constitución de Brasil, que dice que la educación tiene 3 objetivos, o sea, a partir de estos 3 objetivos que estamos pensando cómo vamos a desarrollar la política acá en Brasil. Entonces, creo que tenemos unos desafíos. Uno es que no es posible pensar en una educación pobre para pobres, que no es posible también pensar en una educación solo para el trabajo, porque muchas veces está en imaginario social que lo pobre tienes que solamente trabajar. Entonces, una cuestión fundamental para nosotros es pensar que no es solamente una educación para el trabajo, y que también no es solo una educación para la certificación, o sea, entonces comprendemos que la escuela no es un cartório para certificar solamente las personas que están estudiando y diciendo que está concluido cada parte de su elevación de su escolaridad. Comprendemos, como está en nuestra Constitución, que es una educación para sujetos jóvenes y adultos, para pleno desarrollo de la persona, para su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo. Entonces, estas son desafíos, cuestiones muy importantes para pensarmos en nuestras experiencias. Como dije antes, a partir de 2005, acá en Brasil, se inició la organización de una política nacional. O sea, antes de 2005, cada estado de la federación tenía una experiencia particular, porque la política de ejecución penal de Brasil es de responsabilidad de los estados de la federación. O sea, tenemos directrices nacionales, pero cada estado es responsable por la implementación de su política. Y algunos estados, por ejemplo, como Rio de Janeiro, las primeras experiencias de educación regular en las cárceles empezaron en la década de 60, o sea, entonces tenemos una experiencia con mucho tiempo de ejecución, o sea, esta experiencia, por ejemplo, de Rio de Janeiro, son con escuelas regulares dentro de las cárceles, o sea, entonces es una experiencia del estado de Rio de Janeiro. Tenemos otras experiencias. A partir de 2005, las experiencias de escuelas en las cárceles están en todo el país, o sea, no en todas las unidades penales, pero en todos los países tenemos que seguir con experiencias de escuelas en las cárceles. Y una cuestión fundamental es pensar que son experiencias de educación de jóvenes y adultos en espacios carcelarios. ¿Qué estamos a decir con eso? Que comprendemos que toda la política pensada para una educación de jóvenes y adultos, o sea, una educación a lo largo de la vida, tiene que ser pensada también a partir de las cuestiones de la realidad de los espacios carcelarios y de la población que está en las cárceles. Y que cada unidad carcelaria, comprendemos ahora, que cada unidad carcelaria es un territorio, y que cada escuela de la unidad penitenciaria también es un territorio con sus propias particularidades. O sea, entonces comprendemos que no es posible tener una única política para todo el país y una única política para cada estado. Entonces comprendemos que tenemos que seguir las directrices nacionales, pero cada estado va a seguir a partir de sus cuestiones territoriales, culturales, y que también lo mismo va a ocurrir dentro de cada una de las escuelas en las cárceles. El desafío hoy es desarrollar una política educativa que responda efectivamente a la realidad de los sujetos privados de libertad, o sea, cuestiones políticas, plan de estudios y pedagógicos. O sea, hoy estamos caminando a pensar que es fundamental organizar todas las cuestiones a partir de cuestiones políticas, plan de estudios y cuestiones pedagógicas.
necesitamos también desarrollar la política de educación en una perspectiva a lo largo de la vida, o sea, no sea solamente para permanecer con la idea de una elevación de su escolaridad, o sea, comprender que es más que eso. Y una cuestión fundamental para nosotros en este momento son discusiones sobre plan de estudios, o sea, tenemos 3 cuestiones para pensar en este plan de estudios. Una, por ejemplo, que sigue una idea de un intelectual que no sé si conoces acá, que se llama Marc de Maé. Es un belga que conoce varias experiencias en el mundo y que estuve acá en Brasil y otros países de América del Sur por algunos momentos, por algunas experiencias. Y Marc de Maé, por ejemplo, defiende que no es más pensar, por ejemplo, en una educación en las cárceles, una educación escolar. O sea, defiende una educación no escolar, una educación que esté a partir o fundamentada a partir de las bibliotecas. O sea, esta es una de las cuestiones para pensar en los planos de estudios. Una segunda cuestión, por ejemplo, de la idea de los planos de estudios está en una reflexión que Francisco Scarfo, un argentino, y Hugo Rangel, que é um mexicano, trata de pensar em educação em direitos humanos. Ou seja, estes intelectuais vão dizer que é fundamental pensar em plano de estudos para uma educação nas casas, onde a questão fundamental e a base do plano de estudo é uma educação em direitos humanos. E um terceiro intelectual, que chamamos Muñoz, que é de Costa Rica, que diz, por exemplo, que é fundamental pensar que pero el perfil de los sujetos que están en las casas, o sea, es fundamental pensar que tenemos que, en nuestra realidad, mantener una educación escolar, pero más una educación no escolar, donde vamos a complementar este plan de estudio con acciones culturales, deportivas, de convivencia familiar y comunitaria, o sea, ampliando la perspectiva de un plan de estudio que no sea restricto a la cuestión de la escuela. Yo he traído acá 2 cuestiones que son para nosotros muy importantes acá en Brasil en este momento. Pensar concepciones políticas y pedagógicas. Primera cuestión es, ¿quiénes son los sujetos que demandan la política educativa en las cárceles? Yo he hecho, como dice acá en principio del evento, en América del Sur, no tenemos datos sobre estos sujetos. Y hay una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible pensar, implementar una política sin datos? O sea, entonces, esta es una cuestión fundamental. Precisamos pensar en una política a partir de los sujetos que demandan la política. O sea, ¿quiénes son esos sujetos? Y entonces va a emergir una cuestión para nosotros que ahora es fundamental en todo el proceso para seguir caminando, analizando las experiencias y pensando sobre una experiencia más adecuada para la realidad de las escuelas que están en las cárceles para una educación para estos jóvenes. Yo acá es una pregunta, pero yo afirmé, pero es una pregunta. Necesitamos una educación en él o del sistema de restricción y privación de libertad. Para muchas personas es casi pensar que es solo un cambio de preposición, pero no, es un cambio de paradigma. O sea, queremos mantener una educación como es la educación fuera de la cárcel, lo mismo dentro de la cárcel, o necesitamos pensar en una educación dentro de la cárcel que va a desarrollar a partir de la realidad de los sujetos demandantes de la política. Entonces, son cuestiones básicas, fundamentales. No voy acá a decir una experiencia particular de un estado de Brasil, porque como dice Ana, no soy un profesor que trabaja dentro de las cárceles, soy investigador que trabajo más de 25 años con cuestiones sobre educación en espacios de privación de libertad de adolescentes, jóvenes y adultos. Y para concluir, hay una cuestión que es fundamental. Brasil tenemos una legislación que consideramos muy progresista. Cuando
hablamos, por ejemplo, con otros países como Colombia, como otros países, Perú, Argentina, Chile, siempre la legislación brasileña siempre es dita, es muy progresista, pero ahora no es lo mismo cuando analizamos la política. Entonces, muchas experiencias, o sea, entonces tenemos marcos legales que hablan, que presentan directrices muy importantes para pensar en la política de educación en las casas, pero cuando analizamos la política necesitamos caminar mucho porque estamos muy necesitando de mucho desarrollo. Más una vez, muchas gracias, yo voy a permanecer para seguir con el diálogo. Bueno, profe, muchísimas gracias y nos dejaste 3 interrogaciones muy complejas, pero definitivamente muy, muy aterrizadas y muy necesarias para estos diálogos y para pensarnos también en nuestras prácticas. Muchas gracias, profe. Y bueno, desde Brasil, que me imagino que está un poquito frío por estos días, pasamos a la experiencia que tenemos en Perú, Ceci, o Calarca. Sí. Porque no sé si el profesor está por ahí todavía presente, ¿sí? Profesor Tomás Lara. Entonces vamos a presentar la experiencia del establecimiento penitenciario de Tarapoto, una experiencia en el Perú. Profesor Tomás, tiene la palabra. Ya, ok, muchísimas gracias. Te escuchamos. Sí. Sí, quiero compartir pantalla. Ya. Bien, en el año 2018 se realizó el primer encuentro de buenas prácticas educativas en el contexto penitenciario en toda la Oficina Regional Nororiente de la región San Martín de Perú. Las personas que ven ahí son todos los docentes o los representantes de instituciones educativas de los 9 establecimientos penitenciarios de la región San Martín. Este evento tuvo el propósito de elaborar justamente una propuesta educativa, ¿no? Donde este evento duró más o menos 3 días, ¿no? Y sacamos muchas propuestas a fin de examinar el contexto penal en el tema educativo. Nos permitió dar un análisis del estudiante privado de libertad y su proceso de aprendizaje, ¿no? En esta región. En esta región nororiente San Martín es la región más pobre, ¿no? del Perú, ¿no? Su situación económica, pero tiene una fuerte presencia intercultural y multiétnica, ¿no? Entonces, sacamos todas las falencias que tiene, ¿no? Y también sacamos, rescatamos las partes positivas, ¿no? En esta propuesta logramos implementar el expediente educativo de los privados de libertad, que no lo había. Este legajo educativo está permitiendo, porque ya se implementó, está permitiendo que supongamos que un interno solicita un traslado a otro establecimiento penal por vínculo familiar. Antes no había un expediente educativo. Nuevamente, este interno, una vez que es trasladado a otro establecimiento penal, vaya con su legajo educativo para ver la progresión de sus estudios, ¿no? Para que no pierda esa secuencia de sus aprendizajes. También en esta propuesta se pudo proponer la práctica educativa del docente en el contexto penal, ¿no? A través de sus capacitaciones por parte del Ministerio de Educación y por parte de instituciones como la ONG que nos vienen capacitando a la fecha. Bien, tenemos otra propuesta
que se realizó una estrategia denominada Educando para la Libertad, que justamente creo que tienen un video ahí, a ver si lo podemos observar. Hola. Sí, señor. Sí, a ver si ponemos el primer video, por favor. Claro que sí. En un momento. Vamos a dejar de compartir la pantalla, por favor. Tomás. Allá. Ya. Listo. De generar oportunidades para los internos de los diferentes establecimientos penitenciarios de la macrorregión San Martín, esta mañana se realizó el evento denominado Educando para la Libertad, donde se mostró el trabajo que desarrollan quienes purgan condena por diferentes delitos. La actividad se dio en el penal de Sananguillo. Este es un evento denominado Educando para la Libertad, donde tenemos la presencia de los 9 establecimientos penitenciarios. Todo con relación al servicio educativo que nosotros venimos brindando a través del Ministerio de Educación. Lo que se está mostrando son las evidencias del proceso educativo. Por ejemplo, del proceso educativo ha salido la confección de alguna ropa deportiva, de lencería, de buzo, de camisa, de blusas. En otra parte tenemos lo que hacemos en los diferentes penales, el taller musical. Tenemos una orquesta, tenemos una banda latinoamericana de música folclórica y tenemos varios productos a nivel de la región, de las diferentes especialidades, por ejemplo, mecánica de metales, trabajos en cueros, zapatos, sandalias, infinidad de cosas. El servicio educativo es gratuito. El director del penal de Sananguillo explicó la importancia de este tipo de actividades en el proceso de resocialización del interno. Manifestó que la política del INPE es tratar que los reclusos adquieran oficios productivos de donde puedan sostenerse al concluir su sentencia. Bueno, todo lo que sea trabajo, educación, siempre hace notar en los internos un cambio, ¿no? Una perspectiva nueva y también demostrarle a la sociedad que ellos también pueden ser útiles, ¿no? Sabiéndolos capacitar y dándole oportunidades. Invito a la población, ¿no?, a acercarse y a ver la exposición y después en los bazares de los penales, porque están participando los 8 penales, ¿no?, de la región, lo que parte aquí es educación y trabajo, en esta exposición. Tomás Lara, coordinador de educación penitenciaria, indicó que la elaboración de los productos de los internos es el primer eslabón de la cadena de producción, por lo que los empresarios pueden apoyar con el tema de distribución para hacer sostenible la labor. Lógicamente esto tiene mucho que ver, igual la relación con el decreto legislativo 1343 de cárceles productivas. Este es el primer eslabón de cárceles productivas, porque la mano de obra es certificada y calificada porque salen de los centros de educación técnica productivas, ¿no? Para lógicamente producir a gran escala, que lo hace en el área de trabajo. Estamos concentrados en brindar el servicio educativo, que el estudiante interno pueda llenarse de habilidades laborales, de conocimientos, para que lógicamente pueda ser útil en la sociedad. Al igual que esta, otras actividades se vienen programando con la finalidad de generar espacios para que el interno pueda vender los productos que elaboran en el interior del penal. Ya, bien, como hemos observado en ese video, lo que nosotros ya buscamos en las propuestas educativas, lo que les mencioné en el año 2018, sensibilizar a las instituciones, porque a veces se dice, no, que el Ministerio de Educación o el INPE, no hace un trabajo de reeducación del privado de libertad. Entonces, esto salió
como propuesta en el año 2018 que se evidenció en el año 2019, ¿no? Porque sí teníamos experiencias vivas, ¿no? Y esto nos sirvió para sensibilizar a todas las instituciones públicas, privadas también, hasta organismos no gubernamentales, ¿no? Para evidenciar el trabajo educativo. Justamente el año 2019, en enero, lanzan un decreto legislativo, el 1343, que justamente se enfoca la educación con la participación de todas las entidades públicas y privadas, ¿no? Tal como lo demuestra esta experiencia. Bien, voy a tratar de compartir pantalla para... A ver un ratito. Profe, ya se va acabando el tiempo también, pero bueno, ¿qué quedaría? Ok. También en tiempos de pandemia, en los establecimientos penitenciarios del Perú está prohibido lo que es usar el Internet. Hemos tenido muchísimos problemas en llevar a cabo la educación y a través de la DVB International nos capacitaron y elaboramos el material bibliográfico para que el privado de libertad tenga ese proceso educativo que se realizó a distancia, ¿no? Y hasta ahorita se viene realizando con la elaboración de estos materiales que están distribuidos justamente por especialidades y por niveles educativos, ¿no? Previa capacitación de la DVB International a los 98 docentes que nosotros tenemos en esta región. Por parte, nosotros en el penal de Tarapoto seguimos implementando lo que son ambientes educativos. Hemos impulsado la creación de la biblioteca penitenciaria. Hace una semana, en mérito a un convenio con el Ministerio de Cultura, a través de su oficina descentralizada de la jurisdicción de San Martín, se vienen impulsando las donaciones de material bibliográfico que a veces carecemos, y otras propuestas han nacido justamente para proporcionar la educación en los establecimientos penales. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Tomás. Una experiencia muy valiosa. Bueno, tenemos algunos comentarios y preguntas que están en el chat, las pondremos al final. Le doy la palabra a Ana Lucía. Sí, Cecilia. Bueno, pasamos entonces de la experiencia de Perú, volvemos a Colombia. Tenemos un invitado muy especial también, que es el rector de una institución educativa llamado Instituto Génova, 1988. Rector del Instituto Montenegro Nocturno desde 1988 hasta 2003. Se llama Gustavo Zamudio Barbosa. También ha sido rector en otras instituciones, pero lo más importante es que nos viene a presentar una experiencia en campo ya pedagógica con ese tipo de población. Es especialista en computación para la docencia, 30 años como rector de una institución para jóvenes y adultos que se llama Penitenciaria de Peñas Blancas. Bienvenido, rector, y estamos súper ansiosos por conocer su experiencia. Bueno, para las chicas de la experiencia de Cali dice, ¿cómo fue ponerse de acuerdo con todo el grupo docente para el desarrollo de las guías integradas? Ya está el profesor Gustavo Zamudio intentando. Sara. ¿Listo? Bueno, buenos días para todos. Sí, vamos a dar la oportunidad de responder a Sara y volvemos contigo, rector Gustavo. Bueno, muchas gracias.
Espera. Eso Bueno, aquí pasa vamos. dentro de los procesos de la virtualidad. No, Sí, no os qué preocupéis cosas, por ¿no? eso. Bueno, Nos permite un momentico, vamos a dar esta respuesta, ¿listo? ¿Listo? Bueno, es de decir que no es un proceso fácil, ha sido complejo porque dentro de la labor docente hay que reconocer que ese poder y ese conocimiento que tiene cada docente se tiene que entretejer y tiene que configurarse, articularse, y ha sido como difícil escuchar esas voces, porque si bien el sistema hace que nosotros reconozcamos la voz, el interés de los estudiantes, pues también tenemos que construir nuestra práctica docente. Entonces, una de las cuestiones que hemos tenido que entrar a identificar, a mirar, a rumiar como docentes es precisamente eso que nosotros concebíamos como educación, cuáles son nuestras prácticas y cuáles son las finalidades que nosotros entendemos por el carácter y el sistema educativo. Esa ha sido como la mayor dificultad que hemos tenido, como, bueno, yo quiero ir para allá, pero resulta que, espere, aquí hay una situación de necesidades e intereses de los estudiantes, entonces no puedo ir ciegamente hacia ese rumbo, sino que tengo que acatar un colectivo y una comunidad para entretejer precisamente lo que tiene que ver con el sistema educativo en pro de estos estudiantes que hacen parte de la comunidad como tal. Bueno, entonces un trabajo dialógico y de muchísima permanencia, yo creo que de formación, ¿cierto? Creo que es eso el camino que ustedes han recorrido. Bueno, profe, ahora sí, profesor. Sí. Bueno, muy Gustavo. buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento especial a la doctora María Elena Urbano Dorado de la Coalición Colombiana para el Derecho a la Educación de Jóvenes y Adultos, y al doctor James Ospina, que es un funcionario de la Secretaría Departamental de Educación, quien me invitó a exponer la experiencia. A todos los participantes de este seminario de Brasil, Perú y Colombia, un saludo muy especial. Soy el actual rector de la institución educativa Instituto Calarcá, una institución de 88 años de vida educativa, que se caracteriza por los procesos de inclusión. Tenemos educación regular de primero de preescolar hasta grado 11. Tenemos educación de adultos los domingos, una jornada dominical semipresencial. Atendemos la única aula para sordos del municipio, para la población sorda. Atendemos los centros de responsabilidad penal para adolescentes en un sitio que se llama San Gabriel, y atendemos el centro de protección de Juan 23, niños y niñas que han sido maltratadas, violentadas. Además de eso, el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Peñas Blancas, que es lo que nos llama la atención en este seminario. Nosotros desde el 2009 comenzamos la gestión para atender el Centro Penitenciario de Peñas Blancas. Hicimos la solicitud ante la Secretaría Departamental de Educación, la cual nos dijo que para la atención a este centro teníamos que tener 3 características. Primero, incluir la atención en el proyecto educativo institucional, en el PEI del colegio. Segundo, que existiera en ese centro alguna infraestructura adecuada para la atención de los reclusos del centro. Y tercero, que la Secretaría Departamental de Educación otorgara una licencia de funcionamiento de ese centro para la atención educativa de los reclusos. Esas fueron las 3 condiciones, y las 3 condiciones se cumplieron. La Secretaría de Educación estableció la licencia. Hicimos todo con el equipo de calidad educativa, el trabajo en la inclusión en el proyecto educativo institucional, y en el centro penitenciario nos adecuaron unas instalaciones con muchas deficiencias, las cuales a través del trabajo con los mismos internos de este centro se adecuaron, se pintaron, se organizaron, se consiguieron lo que fue la silletería necesaria, las mesas universitarias para que los estudiantes pudieran tener comodidad en la atención al proceso educativo.
De esa manera, en el año 2010 comenzamos el trabajo permanente en el centro penitenciario. Lo comenzamos con 346 estudiantes en ciclos lectivos especiales integrados, desde el ciclo 1 hasta el ciclo 6, y con docentes por hora extra que nos otorgó la Secretaría Departamental de Educación. Eran docentes que trabajaban ya sea en una jornada de la mañana, entonces nosotros los ubicamos en la tarde por hora extra, o si trabajaban en la tarde los ubicamos en las horas de la mañana para poder atender a las personas que estaban privadas de la libertad en el centro penitenciario de Peñas Blancas. Miramos cuáles eran las posibilidades y diseñamos unos principios básicos en la atención para esta clase de estudiantes. El primer principio es el desarrollo humano integral, según el cual el joven o el adulto privado de la libertad, independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida. El otro principio que miramos que podía aplicar es la pertinencia, que según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo formativo. Había unos estudiantes que habían cursado grado séptimo, otros de grado octavo, otros que les faltaba poco para graduarse, etc. Entonces, nosotros comenzamos a organizar los grupos de acuerdo a cada uno de los ciclos y ubicándolo en cada uno de los ciclos lectivos especiales integrados. El tercer principio básico que vimos en ese proceso educativo era la flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como las características de su medio cultural, social y laboral. El cuarto era la participación, según la cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos deben desarrollar su autonomía y sentido de responsabilidad que les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas, culturales y ser partícipes de las mismas. O sea, esos son los principios que nosotros miramos que se puedan desarrollar dentro de este proceso educativo. Se incluyeron los estudiantes en el CIMAD, es el Sistema de Información de la Matrícula Nacional. ¿Y qué nos queda de esta experiencia? Nosotros trabajamos del 2010 hasta el 2018, fecha en la cual la Secretaría Departamental de Educación canceló el proceso educativo, pues porque el ministerio expidió una resolución donde era competencia del INPEC atender los reclusos. Entonces nosotros trabajamos hasta el año 2018. Las experiencias que nos queda de este trabajo se organizaron un grupo de lectura muy importante, se estableció una biblioteca donde los internos iban y consultaban permanentemente, se desarrolló la lectura crítica, los muchachos trabajaron mucho lo que fue la poesía y el cuento, que fueron experiencias muy bonitas a nivel de todo el centro penitenciario. El empoderamiento del proceso educativo, cómo ellos se empoderaron de ese proceso, cómo fueron y organizaron los sitios donde iban a ser atendidos, los pintaron, los organizaron, los decoraron, y para ellos era un aliciente muy grande asistir a las clases con los maestros, con mucha responsabilidad y con mucho respeto lo hacían. También tuvimos ahí en el centro un plan padrino. Ustedes saben que en los centros penitenciarios hay personas que están privadas de la libertad, que son ingenieros, que son abogados, que son economistas. Estas personas las involucramos dentro del proceso educativo para que apoyaran a los estudiantes de los diferentes ciclos. Por ejemplo, si un estudiante estaba en ciclo 1, es un estudiante que estaba cursando primero, segundo y tercero en un año.
Entonces, a través del plan Padrino, esas personas se encargaban de asesorarlos, de orientarlos, de establecer con ellos algunos patrones y algunas conductas que favorecieran su proceso educativo. Entonces fue muy bonito porque involucramos prácticamente a todos los reclusos dentro del proceso educativo. También desarrollábamos con ellos interclases. Las interclases llevábamos los estudiantes de la parte central de aquí del colegio, los llevábamos al centro penitenciario y hacíamos intercambios deportivos con los reclusos. Eso también creó una gran unidad entre la institución, el Instituto Calarcá, con el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Peñas Blancas. Manifestaciones culturales, las danzas, la chirimía, o sea, todas las manifestaciones culturales nuestras las aplicábamos y las llevábamos al centro penitenciario. O sea, nos intercambiamos todas esas experiencias culturales con el fin de crear como en los reclusos como un ambiente más claro de los procesos educativos. Y hubo una campaña muy bonita en el centro penitenciario que se llamaba Delinquir no paga. Esa campaña primero se hizo a nivel institucional, donde las personas privadas de la libertad daban unas charlas a los estudiantes de nuestro colegio sobre por qué delinquir no pagaba, ¿sí? Sobre todo lo que implicaba cometer algunos ilícitos y ir a un centro penitenciario. O sea, eso despertó en los estudiantes pues mucha sensibilidad social, ¿sí? Y entre ellos ver de que una cárcel, estar en una cárcel era supremamente difícil. Luego ese programa de Delinquir no paga se extendió al municipio, donde todas las instituciones del municipio, que aquí en Calarcá son 14 instituciones educativas, iban al programa liderado directamente por los reclusos, y luego se extendió a nivel del departamento, un programa muy bonito. Se hicieron los grados, nosotros del 2010 hasta el 2018 graduamos 241 bachiller. Los grados de pronto era una de las manifestaciones más hermosas, pero también más tristes porque los graduandos iban con sus familias, dejaban entrar sus familias, y ya como con una nueva actitud y con unos procesos de mayor responsabilidad de haber terminado su bachillerato. Entonces esas manifestaciones eran muy hermosas dentro del centro penitenciario. Otro de las experiencias de la atención fue los convenios que se realizaron con las universidades, principalmente con la Universidad del Quindío, donde muchos de nuestros estudiantes que terminaban el ciclo sexto, o sea, grado 11, esos estudiantes iban a la universidad. Entonces la universidad mandaba unos profesores y muchos durante estos años, se hicieron profesionales en la cárcel, ¿sí? O sea, aprovecharon el tiempo que estuvieron condenados, y durante esa condena ellos estudiaron y se formaron y se hicieron profesionales. Entonces, esa me parece que fue una gran experiencia. ¿Cuánto me queda faltando? Sí, Gustavo, qué pena. Lo que pasa es que como el tiempo en la televisión y en las Sí. redes es tan pequeño, tan corto, pues ya se nos está saturando, digamos, el Listo, tiempo. Noel. ¿Puedes De todas terminar, maneras, por favor? De todas maneras, en este momento pues no tenemos ese proceso de articulación. Estamos tratando nuevamente de comenzar con ciclo 1, con alfabetización. Ya tenemos 100 reclusos inscritos dentro de ese proceso y esperamos continuar con esta atención a los reclusos. De todas maneras, a ustedes muchas gracias y muchas gracias por la atención. Ay, gracias, señor rector. Sí, Gustavo, nos llama mucho la atención esa experiencia porque es el intercambio de roles, ¿no? O sea, fue muy particular eso dentro de la institución, luego el municipio, luego el departamento, o sea, fue todo un éxito y definitivamente le da un sentido a este sujeto que aporta, que comparte experiencia. Me imagino cuántas experiencias hay alrededor de ello.
Muchas Muchas expectativas, muchas gracias. Sí, el profe James está pidiendo la palabra. Sí, Ceci, ampliar esa experiencia luego. En todo caso, muchas gracias, rector. James, ¿puedes hablar? Muy amables, gracias. Micrófono, James. James. Micrófono. James, tienes la mano levantada. Sigue, Ana. Solamente Sigue, Ana. quería añadir que de lo que decía Gustavo, en este momento la Secretaría de Educación Departamental va a empezar un pilotaje en el centro carcelario de Calarcá a través de un modelo educativo que se llama Tejiendo Saberes del Ministerio de Educación Nacional y en convenio con la Universidad de La Salle, donde ya tenemos en el centro carcelario 100 personas inscritas para el ciclo 1 y empezamos esta semana si Dios quiere. Entonces vamos a retomar la prestación del servicio y estamos pendientes de poder hacerlo también con los demás estudiantes que allí nos aparecen desde el ciclo 2 hasta el 6. Es una experiencia muy bonita que esperamos poder garantizar la educación también de ellos, porque es necesario la prestación del servicio. Bueno, muchas gracias, James. No sé si ya está listo el videíto rapidito de Cali. ¿Sara? Sí, señora, ya se los presento. Y me duele cara, que no presta, cumpliendo pasando en una mesa alternativa, el gobierno solo son promesas mentiras y mentira. Está la cortisa tentativosa, acaricia la falta de moral, que dice lo que es bueno y lo que está mal. Tú crees que la plena que estamos reclamando desde que no vamos a pisotear al pobre está mal, pero estar en una tele lo que también la puede salvar, eso sí está mal. Duele esa mujer que trabaja con tu vida y tiene niñas que le brindan por familia donde se perdió una vida perdida, la mente no se consiga la plata de educación, el medio con un cañón, buscando su alimentación, el rico más rico, lo que pasa con el pueblo mío, dime mi señor, ¿qué es lo que pasa? Y no puedo más como se mata mi raza, dime mi señor, porque hay tanta guerra, se matan así, de esa manera es que otro día más, la lucha es constante, que debo de salir hacia adelante, me echo bendición, pero no mi parlante, mi rumbo va a cambiar el bus, mientras que mi madre se encomienda a Jesús, para que en la casa no falten ni la comida ni la luz. Otro día, de nuevo en la vía, tú sabes que los raperos es necesario que Bueno, esa es una muestra pequeña de lo que hicimos con ellos, o lo que hacemos con ellos para hacer la presentación de freestyle, del rapeo, y ellos empiezan a improvisar con los sucesos, en este caso, en sucesos con este caso, desde lo que perciben desde su infancia. Entonces se hace un proceso de trazabilidad entre lo que presentaba Ana Marcela de la malla curricular con las competencias propias de cada uno de los grados. Bueno, muy interesante. En todo caso, decirles que muchísimas gracias pues a todos nuestros invitados, a todos los participantes por estar aquí, por habernos compartido todos estos saberes, por todas esas experiencias. Invitarlos para que el 11 de septiembre nos sigan acompañando en una temática que vamos a presentar, que es la alfabetización como tema central en este mismo espacio. Bueno, agradecerles infinitamente. Estaremos programando un nuevo encuentro para tejer, digamos, esta red, para seguir conversando sobre esas prácticas y sobre lo que el profesor Leonardo nos planteaba, ¿no? Una educación pobre para pobres, una educación solo para los certificados, una educación solo para el trabajo. Bueno, son cuestiones muy amplias que debemos seguir trabajando, discutiendo y presentando aquellas otras voces y rastros que tenemos en Colombia y en los países de Latinoamérica, que vale mucho la pena seguir difundiendo. Agradecemos muchísimo por su participación, por llenarnos las encuestas, a los invitados que si nos pueden mandar sus presentaciones para compartir y estar pendiente para un próximo encuentro. Bueno, no sé si alguien más iba a decir algo. Muchísimas gracias por la oportunidad del diálogo, dice el profesor Leonardo. Invitarlos nuevamente para el 11 de septiembre. Y la profesora Aura Paulina, que es una de nuestras lideresas y una de nuestras colegas, digamos, en este aspecto de la educación de jóvenes y adultos, está levantando la mano y tienes toda la palabra, Paulina. Invitamos a todos a cerrar sus micrófonos, por favor. Gustavo, Zamudio, cerrar los micrófonos. Muchísimas gracias, María,
por la oportunidad. Yo sencillamente quiero saludar y agradecer inmensamente a quienes hoy nos han acompañado y nos han compartido sus experiencias. Todo el tiempo estuve haciendo reflexiones y siente uno un dolor, porque por lo menos en nuestro país le queda a uno como claro que el Estado nuestro no se preocupa mucho por educar, pero sí tiene que invertir grandes cifras en todo lo que es las infracciones, el delito, la violencia, que le vale muchísimo más que si hubiera invertido en educación. Nos queda también como la idea de que tenemos que trabajar porque el Estado cambie esa concepción de que educar a la gente humilde, a la gente de determinados sectores, es un gasto y que ellos tratan de disminuirlo a como de lugar, cuando deberían verlo como una oportunidad que tiene el país de crecer, de progresar, de desarrollarse. Por ejemplo, me duele mucho escuchar la experiencia tan linda del rector en su región y en su zona y haber logrado tantas cosas, grados, intercambios de la educación regular con la educación de estos jóvenes en reclusión, todo lo que ellos hicieron. Yo sé qué es eso de conseguir un espacio, de pintarlo, de armar una biblioteca. Yo sé todo lo que genera en los jóvenes, porque eso sí transforma vidas. Y cómo es que tranquilamente se suspende una experiencia tan hermosa que está dejando tan buenos resultados. No hay derecho de que eso ocurra en nuestro país, no hay derecho. La tarea es larga, es dispendiosa, esa concientización de un país, de un sector político, de un Estado, de un gobierno, tiene que cambiar, tiene que en algún momento verse otra cara, verse otra actitud y verse otros conceptos. Siempre he dicho que la educación de esta población está viva y se logran grandes cosas gracias a esos gigantes sociales que tienen una concepción tan hermosa de lo que es el ser humano y de que estas poblaciones también merecen, también tienen derechos y también hay que darles oportunidad, así hayan cometido en algún momento un error. Gracias, gracias a todos los participantes, nos dejan muchas ideas, muchas enseñanzas. Dios los bendiga y que sigamos adelante. Gracias a esas personas, estas poblaciones tienen una lucecita en la vida y el deseo y la oportunidad de salir adelante de su pobreza y de todo lo que a ellos les ha tocado vivir. Mil gracias. Bueno, Paulina, contigo nos despedimos. Muchísimas gracias por tu intervención y pues sí, lo que tú dices, hay una sensación de tristezas, pero también de esperanza. Y seguimos tejiendo esta red, y seguimos estos diálogos y seguimos divulgando estas experiencias tan maravillosas. Besos y abrazos para todos y que tengamos un bello y fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao.